Los herederos de la promesa. La gran tradición de la novela norteamericana, recuperada como una herencia recibida desde el siglo XIX a través de Melville, Horton o Mark Twain, por la que Gertrude Stein llamó la generación perdida, la generación de los años 20, tuvo como origen, sin lugar a dudas, la Primera Guerra Mundial. Esa fue la experiencia traumática alrededor de la cual se agrupó, aún sin proponérselo directamente, esa generación. Novelas sobre la guerra forman la iniciación como creadores de escritores tan significativos en esa época y para esa época como John Dos Passos, Ernest Hemingway, William Faulkner y otros muchos más. Después de esta primera experiencia, cada uno de estos autores tomó un rumbo diferente y que lo definió particularmente, llevándolos a ocupar el lugar que sin lugar a dudas tienen dentro de la literatura contemporánea. Del mismo modo, puede pensarse que una vez pasado el periodo de la depresión, cuando la obra de Dos Passos alcanza su plenitud a través de la trilogía que él denomina USA y empieza a desintegrarse, cuando Thomas Wolfe publica su mejor novela con el título de El tiempo y el río, y cuando aparece finalmente la figura capital y un tanto excéntrica de Nathaniel West, habría que decidir cuál es el camino que va a seguir de ahí en adelante la novela norteamericana. Los herederos de la promesa, los herederos de esa gran tarea creativa que emprendieron sus antecesores, se encuentran en una situación intermedia e indecisa precisamente al salir de los años de la depresión. Pero la salida de los años de la depresión coincide también con la Segunda Guerra Mundial. Es provocada por esta necesidad de salir de la depresión misma en un sentido económico probablemente. Esto no es, sin embargo, lo verdaderamente significativo e importante para la novela, sino que, una vez más, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en esta ocasión, da motivo y es pretexto y ocasión para resumir un nuevo tipo de experiencia que corresponde también a una nueva generación. Sin lugar a dudas, la novela más importante de esa época es The Naked and the Dead de Norman Mailer, que representa en cierto sentido lo que las novelas de Faulkner, de Dos Passos o de Hemingway representaron en relación con la Primera Guerra Mundial. Tal vez la figura de Norman Mailer no llegó a realizarse plenamente como novelista. No interesa en este momento discutir sobre la particular proyección de esta figura, que después de dos novelas posteriores a The Naked and the Dead y un último intento titulado precisamente Un sueño americano, se ha volcado definitivamente hacia otras formas de la creación literaria, principalmente en el campo del periodismo, dentro del que ocupa sin lugar a dudas un lugar destacado como el cronista que ha buscado elevar a una categoría literaria la mera descripción de sucesos reales. Norman Mailer es entonces una interesante figura literaria probablemente, y que ha buscado estar siempre
en el centro de la escena norteamericana, podemos decir, pero su proyección no corresponde de ningún modo al género de la novela. En un sentido profundo, puede considerársele como un novelista frustrado, o sea, como un novelista que no ha logrado transformar en obra de la imaginación, en producto de la imaginación, el resultado de su experiencia directa, sino que ha transcrito esta experiencia en esos mismos términos, contando básicamente con su propio valor como experiencia. La novela para él resulta en última instancia un género inaccesible y al que no sabe cómo llegar, aunque jamás haya renunciado abiertamente a la posibilidad de volver en algún momento a este género, posibilidad que parece cada vez más utópica, en tanto la figura de Norman Mailer adquiere una proyección diferente, creando el nuevo tipo de literato que se expresa naturalmente a través del periodismo. La obra auténtica del novelista, la obra puramente imaginativa y de creación novelística propiamente dicha, debe buscarse a través de otras figuras. Entre ellas, sin lugar a dudas, ocupan un lugar importante los nombres de William Styron y Saul Bellow. Styron correspondería dentro de un contexto más contemporáneo a lo que años atrás representó la figura de William Faulkner. O sea, es un escritor volcado principalmente hacia la experiencia traumática de la vida dividida en el sur de los Estados Unidos. Para él, la tradición familiar, la lucha entre un pasado que ha desaparecido y un presente incierto, ocupa un lugar tan importante como lo ocupó en un momento dado para William Faulkner. Y es muy significativo que también en su obra ocupen un lugar preponderante los negros. La obra maestra de William Styron, The Confessions of Nat Turner, es precisamente la biografía de un esclavo negro que protagonizó el único intento de rebelión contra la dominación blanca en el siglo XIX. Rebelión extraordinariamente sangrienta y que Styron no ve en ningún momento en términos históricos, sino precisamente convirtiendo al narrador de la novela en el propio Nat Turner, que se convierte así en el protagonista y el eje de una obra que, a pesar de sus raíces históricas, o precisamente porque parte de unas raíces históricas, levanta el vuelo hasta convertirse en una obra de ficción en el más alto y puro sentido del término, y a través de la ficción entregarnos una de las claves de la historia. Es imposible dudar de la importancia de Styron como novelista dentro de la generación que creció literariamente inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Él es sin duda el que más lejos ha llevado la continuidad de una forma que ha alimentado la generación de la narrativa norteamericana durante un tiempo inconmovible. Pero Styron es también, en un sentido profundo y no peyorativo, sino tan solo que lo clasifica de algún modo, un novelista tradicional. En él ya no hay el afán de experimentación que es tan fuerte en William Faulkner, por ejemplo. Sus novelas, aunque tienen una cualidad extraña que convierte la ficción en un
ámbito dentro del cual todo parece desarrollarse en el mundo de los sueños, se atienen a un desarrollo realista y tradicional en el más alto sentido del término. Es así como Styron se ha dado a sí mismo una personalidad literaria que lo establece como el continuador de una forma determinada, pero tal vez pone también un punto final a las posibilidades de esas formas. Es, en un sentido lato, el último gran narrador de la gran épica sureña, cuyo carácter obsesional reaparece en sus obras de la misma manera que lo ha hecho en la de sus antecesores. Los herederos de la promesa. 2. En lo que podríamos considerar el extremo opuesto a la figura que constituye William Styron como novelista, se encuentra el otro narrador que debemos considerar el más distinguido en su generación, junto con el propio Styron. Se trata de Saul Bellow. La obra de Bellow a estas alturas tiene ya un carácter considerable y constituye todo un mundo en el que detenerse equivale a recorrer el trayecto más seguro de la auténtica narrativa norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial. En verdad, esta obra se inicia precisamente un poco antes de el rompimiento bélico que precipitó de nuevo a Estados Unidos en una conflagración de orden mundial. La primera novela de Bellow, The Dangling Man, es una obra corta y que señala ya una particular diferencia con relación al pasado épico de la narrativa norteamericana. Podemos pensar que en un sentido profundo, Bellow es ya un autor vuelto hacia las exigencias de la narrativa contemporánea, tal como se ha desarrollado en Europa principalmente antes que en Estados Unidos. Esto no quiere decir de ningún modo que no sea también un típico representante de las más seguras virtudes de la novela norteamericana, sino que simplemente su posición intelectual es diferente en la asunción de una determinada concepción del mundo para guiar sus novelas a la que guiara a Faulkner o Hemingway, que eran en cierto modo autores mucho más instintivos y menos intelectuales de lo que llegaría a hacerlo Saul Bellow. Tal vez por esto él es la figura más significativa de una especie de rompimiento que se crea para hacer posible a través de sus propias exigencias la continuidad secreta de la novela. En The Dangling Man nos encontramos ya precisamente con una restricción buscada y cuidadosa de la acción narrativa propiamente dicha. Puede decirse con exactitud y sin traicionar a la verdad que la acción en esta corta novela que coloca a una nueva figura dentro del panorama de la novela norteamericana está restringida al mínimo y en verdad casi no existe. El personaje que es el único protagonista y al mismo tiempo carácter propiamente dicho de la novela casi no sale de su cuarto, y la novela tiene una forma de diario a través de las anotaciones de este personaje que sobre todo
se encuentra en una relación difícil con respecto al lugar que debe ocupar en el mundo, como si de pronto, como un reflejo exacto de la sociedad a la que pertenece, hubiera perdido su posición definida dentro de él y sintiera que no respeta a los valores que encierra su sociedad, pero tampoco sabe cuáles son los otros valores a los que puede obedecer para encontrar el motivo último o la razón de ser de su propia identidad. La identidad es ya el problema central de este personaje en la novela de Bellow. Lo veremos oscilar de un lado a otro, siendo mucho más meditativo, reflexionando mucho más detenidamente sobre sus propios problemas de lo que en general había ocurrido hasta entonces en la típica novela norteamericana del siglo XX. Y es profundamente significativo que la incertidumbre de este personaje no termine en una relación, en una decisión personal, sino que precisamente él se ve arrastrado por la fuerza exterior de los acontecimientos. O sea, The Dangling Man concluye cuando el protagonista se ve forzado a ingresar en el ejército y experimenta una cierta satisfacción en el hecho de haberse liberado de la responsabilidad de tener que definirse a sí mismo. De ahí en adelante, él será una parte de un mecanismo en lugar de una figura independiente. Este es un cambio profundamente significativo. Sin lugar a dudas, The Dangling Man es una novela en cierta forma derrotista, una novela que parece desprovista de esa vitalidad inmediata que animaba por lo general a la mayor parte de las creaciones significativas dentro de la novela norteamericana. Pero es que ese derrotismo inaugura también una necesidad de reflexión, una exigencia del personaje o de los personajes en general, de reconocerse a sí mismos, de saber quiénes son ellos mismos para determinar la dirección que debe tomar su vida. En el protagonista de esta primera novela de Bellow, como ya vimos, lo que ocurre entonces es que hay una momentánea suspensión de la decisión. La obligación de servir en el ejército, podemos decir que en un sentido profundo lo libera de la obligación de ser él mismo, de decidir su propio derrotero, su propio camino como individuo. Después de esa primera novela, Bellow volverá con una asiduidad que es notable dentro de la nueva narrativa norteamericana a tratar de encontrar cuál es el mito central que debe caracterizar a su época y a su tiempo y por lo tanto lograr definir a través del mundo de la novela la realidad de un mundo cuya última esencia, cuyo significado final se escapa continuamente. Son múltiples las novelas que señalan el dificultoso camino seguido por Saul Bellow en esta búsqueda que adquiere un carácter cada vez más ansioso y urgente. Puede pensarse en The Adventures of Augie March o en Henderson The Rain King para ver hasta qué extremos este novelista busca en personajes particularmente significativos y siempre reflexivos el significado de una decisión a través de la cual puedan encontrarse a sí mismos. Son siempre personajes los que él elige
que no han renunciado en ningún momento a la posibilidad y la exigencia de un determinado conocimiento intelectual. Dentro de esta serie de novelas hay obras tan importantes correspondientes a Saul Bellow, pertenecientes a Saul Bellow, como Seize the Day o como las propias aventuras de Augie March. Pero quizá este novelista solo llega a encontrar su verdadero rostro como autor en una obra que podemos considerar entre las más significativas e importantes, que debemos considerar entre las más significativas e importantes de la nueva narrativa norteamericana. Quizá esta novela define realmente el tono y de la parte más importante de esta narrativa, y al mismo tiempo define a su propio creador como alguien que finalmente ha hallado de una manera plena y rotunda su propia voz. No ha sido un camino difícil. Bellow ha sobrepasado las exigencias tradicionales de la novela, no en un sentido exterior y meramente formal, porque sus novelas también corresponden a las exigencias que el género impone por sí mismo. O sea, son en un sentido profundo novelas con una forma conservadora, sino porque a través de esta búsqueda ha llegado a trazar la configuración de un personaje que irrumpe por primera vez dentro de la narrativa norteamericana, con la única excepción quizá de Nathaniel West, que también buscaba una explicación o una justificación intelectual para las acciones de sus personajes. Entonces, si Bellow ha logrado finalmente encontrar a la figura que aclara definitivamente su narrativa, también sus obras anteriores pueden verse a la luz de ese hallazgo, y entonces su trayectoria, mirada desde adelante hacia atrás, se nos aparece con una particular claridad y una intensidad muy notable. Bellow representa a el autor que no solo se propone contar una historia, sino que muy significativamente busca que los protagonistas de esa historia, las figuras claves de esa historia, sean al mismo tiempo figuras claves dentro de un contexto general que es el que corresponde a su tiempo y lo define. Es entonces un novelista que se propone conscientemente poner en la novela, hacer aparecer a través de la novela una determinada concepción del mundo. En él ya no son las emociones las que guían su trayectoria como creador, sino la reflexión sobre las circunstancias en las que le ha tocado desarrollarse.